Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y lo que escucharon antes fue solamente la botana de esto que va a ser nuestra sobremesa, pero el día de hoy vamos a empezar a desarrollar más temas. Ahora sí, a poner la carne sobre la mesa. ¡Woo! Para, para eso quisimos invitar a una crack de cracks en comunicación animal, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es María Luisa Melendro. María Luisa es parte de nuestro equipo, es parte de Brujos sin Caldero. No la han visto todavía en la cámara, pero el día de hoy está naciendo a estar enfrente de ustedes. Las personas que han tomado ya talleres con nosotros saben que María Luisa es una crack y la han conocido y han conocido un poquito de su energía. Entonces, María Luisa, bienvenida. ¿Cómo te sientes de salir del closet de las cámaras? Hola, bueno, pues estoy muy emocionada, me siento como una niña chiquita con el corazón a mil. Em, es impresionante cómo después de tanto tiempo de trabajar con los animales, de conectarme con ellos, finalmente logré el impulso de salir del closet. Me siento muy emocionada, muy feliz y respaldada por parte de todo el reino animal de estar aquí para cumplir una misión muy poderosa. Oye, María Luisa, a ver, y ahorita que mencionas de trabajar con los animales, platícanos un poco pues, qué tipos de trabajos haces o pues, qué show. Ok, bueno, pues hay diferentes tipos. A veces simplemente aparece un animal, me da un mensaje como, hola, ¿cómo estás? O sea, así como cuando pasa con los humanos, es como, hola, sé que me entiendes, aquí estoy, tengo un mensaje para ti o tengo un mensaje para tal persona. Entonces, por ejemplo, tengo un caso de el perro que está en mi estudio de yoga. Voy a clase de yoga todos los días y el perro es adoptado y es una belleza. Se llama Fidel, además me encanta el nombre. Y Fidel me pasa un montón de información así, casual, como, mira, esta necesita ayuda en esto, esta otra necesita ayuda en esto, y yo estoy aquí por esto. Entonces es como una delicia porque es como un chismerío, pero es un chismerío con un propósito superior, ¿no? No es como, "Ay, imagínate que esto fue lo que pasó", ¿no? No solo para eso. En realidad, la conexión con ellos es muchísimo más grande porque como saben que los entiendo, me utilizan o me Te piden usan como ayuda. canal. Exacto, me piden ayuda para comunicarme con los humanos. Muchas veces no les digo como, oye, mira, tu perro me dice esto, sino que empiezo a hablar sabiendo el contexto que me está dando el perro para ayudarle y guiar hacia el propósito que quiere lograr ese animal. Y que de hecho fue muy curioso cómo llegamos a ti, porque cuando recién nos conocimos fue porque uno de los como 8 gatos que tienen mis papás salió a dar un paseo sin permiso. Entonces, entre el desespero, que no lo encontrábamos, que no sabíamos qué había pasado, nos recomendaron contigo, que después aprendimos que vienes de una familia de puras brujas, sobre todo brujas mujeres, que ahí también es muy curioso, porque las mujeres digo, ya hoy en día está cambiando, pero las mujeres están muy conectadas con sus emociones y entonces esta conexión con las emociones es lo que te permite utilizar toda tu magia y toda tu energía, ¿no? Pero bueno, tu familia de brujísimas, brujísimas, y nos mandan contigo sabiendo que tú te comunicabas con los animales, te comunicas con los animales, y llegamos a ti para una sesión para encontrar a Cos. Sí, justo, a ver, nada más voy a explicar la historia más. Pues justo, eran nuestros primeros gatos, ahí no teníamos tantos, creo que eran unos 3 4 había en la casa. Y el plan era que pues, eran gatos caseros, o sea, eran gatos que no los dejábamos salir, eran gatos que sí, pues, solo convivían en la casa y pues solo entre ellos, no, o sea, no con el exterior. Y en eso, pues justo empezaron a llegar más gatos y fue como, basta, o sea, no podemos, o sea, no aguantamos como tantos gatos encerrados en la casa. Y empezaron a abrir puertas, pero era una a la que le gustaba mucho salir. Y en eso como que a alguien despistado dejó la puerta abierta y este otro gato se salió. Ese otro gato, su personalidad es un poco más tímida, por así decirlo. Entonces mi mamá estaba vuelta loca. Mi mamá de que es que este gato no va a sobrevivir afuera, es que este gato no sabe, este gato ni siquiera brinca, este gato así, ¿no? Mi mamá súper mortificada y creo que llevábamos ya como
2 días, 3 días que el gato no aparecía. Y decía, no, es que este ya se perdió, este ni siquiera sabe cuál es su casa, no sé qué. Y pum, nos recomiendan a María Luisa y mi mamá hace cita con ella. Ahora sí. Y resulta que Leti es, o sea, así como hablábamos ahorita del Que linaje de Leti, brujas, que Leti es Leti nuestra es, mamá, para todos los que no saben. exacto, Leti es la bruja mayor, o sea, ella tiene todo el reino animal a su disposición, todo el reino vegetal a su disposición, o sea, si ella en ese momento lo descubrí gracias a ese gato, y lo más curioso es que en ese instante yo estaba como muy, sí, yo sé que me comunico con ellos, pero no quiero salir al mundo porque no quiero que me tachen de loca, ¿sabes? Es ese proceso en el que todos sabemos que hay algo que está diferente, pero que gracias a que es diferente preferimos callarlo o silenciarlo y fue como, no, mira, este es el caso. Y en ese momento, cuando vi a Cos, se me abrió todo el panorama. Me mostró exactamente dónde estaba, el lugar, tal. Entonces yo empecé a darle descripciones a Leti de, oye, es un lugar así, así, no me acuerdo los detalles en este momento, pero al final fue como, sí, exacto, es ahí, y apareció el gato. Entonces eso me ayudó a mí a afianzar el don y me ayudó a mí a entrar a una familia de brujos espectaculares que tienen un montón de magia y que no es coincidencia que tenga un equipazo de gatos a su alrededor, ¿no? Entonces, como que esa fue una apertura a la magia desde el lado de la casa de ustedes y desde mi lado también. Fue como, uff, gracias, comprendí que hay un propósito superior, que la razón por la que él se había ido, igual que muchos gatos, era porque había que mostrar algo importante al humano que lo acompañaba. En este caso era Leti, que obviamente estaba ejerciendo un rol de mamá protectora, de no sé qué pueda pasar, algo malo le puede pasar, no va a sobrevivir y resulta que ella comprobó que sí podía sobrevivir y que además había muchas cosas a su disposición. Y que ahí creo que también nosotros comprendimos algo que no habíamos entendido hasta ese momento. Y es que con Cos, con este gato que se perdió, pues fue a lo mejor un poco de morbo, un poco de miedo para encontrarlo. Vea, Pero, perdón, para los que ven el video en YouTube, este es Cos, el mismísimo. Así fino. pero también nos dio por empezar a comunicarnos con todas las mascotas, con todos los animales que estaban en casa de mi papá. Y yendo a esas sesiones contigo nos dimos cuenta que cada uno de estos seres tiene un propósito mayor al que nosotros pensábamos. Cada uno de estos seres, al igual que las personas que estamos encarnadas, que tenemos un propósito de vida, que decidimos encarnarnos en este cuerpo, en este país, en esta familia, es solamente para desarrollar, evolucionar y acercarnos o activar ese propósito de vida por el que decidimos encarnarnos. Todos los animales, todos estos seres, también tienen un propósito de vida bien grande y gran parte de lo que queremos que empiece a aterrizar en este capítulo es esta parte de reconocimiento a todos estos seres que no nada más son mascotas o no nada más son otro ser vivo en el planeta. Hay algo muchísimo más profundo. Exacto, hay una razón por la que ellos eligen estar en tu casa. O sea, si tienes un gato, un perro, cualquier mascota, es porque ellos están viendo algo que tú no ves, que lo saben perfectamente. O sea, es una conexión de corazones. No sé si saben, pero los animales pueden presentir un terremoto, pueden, o sea, se adelantan a todo lo que va a pasar. Y es justamente por esa sensitividad que tienen, sensibilidad que tienen, eh, que los conecta de una manera muy profunda a los humanos, que yo creo que muy pocos humanos han logrado llegar a tener una conexión tan profunda como la que puede tener un humano con una mascota o un humano con un animal gigante. Estaba viendo el caso de una persona que ama a los leones y los leones lo abrazan, le pasan la lengua por encima, o sea, es una cosa impresionante como cada vez más los humanos nos estamos abriendo a ver que los animales están aquí no para matarnos, no porque son unos depredadores, no porque son unas mascotas que vinieron a divertirnos, sino porque tienen un propósito muchísimo más grande del que cualquier ser humano se pueda imaginar. Y eso es lo que pasa con el combo de gatos y perros que hay en la casa de ustedes, y es que obviamente todos saben cuál es el poder mágico de cada uno de ustedes, porque cada uno tiene sus dones y están ahí para acompañarlos. Entonces, por lo general hay uno que es más afín
a un humano. Entonces, Cos puede ser más afín a Leti. Y así, o sea, como que cada uno tiene su propósito, están en perfecta armonía, pero cada uno tiene como su humano predilecto. Y no nada más los animales que son mascotas o que forman parte de una familia, pero también todos los animales que están libres y que están andando por ahí, ¿no? Ahorita yo tuve la fortuna que me fui a Tanzania y fui a los safaris y de repente llegaba y empezaba a ver a cierto animal. Hubo tres en específico con los que tuve mucha conexión, que fueron los hipopótamos, los leones y los elefantes. Que en cuanto llegaba y conectaba con ellos empezaba un flujo de información impresionante que, que era un poco pues empezarlos a escuchar, ¿no? Y que también te quería preguntar eso a ti, porque seguramente la gente pensará, pero ¿cómo que habla con los animales? O sea, qué significa eso para ti? ¿Cómo es que te comunicas con ellos? Bueno, la comunicación que tengo con ellos varía un montón. Lo que dices es cierto, o sea, los animales esporádicos, podría decirse así, los que aparecen de repente en la calle o en cualquier lugar, también tienen un montón de información, pero todo depende del don que tenga la persona. A mí a veces me muestran como Cos me mostró gráficamente, como si tuviera una película al frente, el lugar donde estaba, pero muchas veces también funciona como si fuera un pensamiento, pero en realidad no es un pensamiento que se comprueba. Por ejemplo, estuve en un viaje en Israel y encontré una gata que tenía un problema en los ojos y se me acercó y me dijo, ayúdame. Y ahí oí como si alguien me estuviera hablando, como si un humano me estuviera hablando. O sea, tienen voz, tienen temperamento, tienen personalidad. Hay unos gatos que son súper rudos, son como, ¿sabes? Como militares, como que hablan así, ta. Hay otros que son súper dulces. Todos los animales, o sea, así como los humanos tenemos personalidad y tenemos voz, lo mismo pasa con ellos. Entonces, se muestran o se comunican de diferentes formas. Muchas veces también es solamente con sentir, pero en mi caso personal es más con visión y telepatía. Sí, que ahí dependerá de lo que sea, de lo que hayas desarrollado más cada persona, ¿no? Porque al final la Exacto. manera en la que estás conectando con este ser, con estos animales, es a través de tu campo energético. Cuando llegas a fundir tu campo energético con el campo energético del animal, entonces empieza a haber un flujo de energía y entonces empiezan a haber mensajes que se pasan del uno al otro. Es por eso que la telepatía es posible y empiezan a llegar pues todos estos mensajes que tienen para nosotros. Yo creo que hay personas que son muy sensibles y que se comunican muy bien con ellos sin saberlo. Es decir, muchas veces el animal les habla y tienen un pensamiento y ellos reaccionan, pero como no están tan activos o tan metidos en la idea de tener un don extrasensorial, simplemente se guían como por su intuición, pero no se dan cuenta que están teniendo una comunicación real con ese animal. Entonces es más cuestión de conciencia y de trabajar en esa sensibilidad que tiene cada uno para lograr esa comunicación, que en realidad de no poder o que sea solamente de algunos que tienen un beneficio extra a los demás. No, yo creo que todos tienen el don y todo depende mucho de el nivel de conciencia en el que estén, del amor que le tengan y del trato que le tengan, porque muchas veces hay humanos que son muy violentos con ellos y lo que pasa ahí es que ellos hacen un bloqueo y simplemente no se quieren comunicar. Y entonces ya asumen es en una posición de defensa y ahí es cuando el animal se vuelve agresivo, cuando el animal ataca, cuando el animal... ¿Sabes? Ahí, o sea, hay un montón de comportamientos del animal que muestran el reflejo del humano. Siempre que hay un desbalance en un animal es porque el humano que acompañan necesita un trabajo específico. Justamente el otro día estaba en una terapia y era una mujer a la que se la hice. Y la mujer me decía, es que mi perro tiene como un año que se comporta diferente, de que no sé si también lo puedo tratar en la terapia. Entonces la explicación que yo le daba era de que, a ver, o sea, todo esto que quieres tratar en la terapia, como cuánto tiempo sientes tú que lleva, o sea, como que te explotó, te brotó en tu vida, ¿no? Y me dice, no, pues como un año y medio más o menos. Entonces le contaba esta parte de que el perro, al final de cuentas, es un reflejo tuyo. Entonces, si tú lo que sientes es ira, seguramente tu perro está fúrico siempre. Si tú lo que sientes es, no sé, ganas de estar sola, pues bueno, tu perro está, o sea, ya no está contigo. Si el perro es un reflejo de lo que tú estás viviendo.
Sí, justo hoy estaba haciendo un reel sobre cuáles son los momentos de vida, cuáles son tus momentos de vida en los que podrías conectar con un animal. Y ahí está esos momentos. Entonces, por ejemplo, cuando la persona tiene una depresión horrible, el animal siempre se va a comportar en desbalance o va a pedir ayuda de alguna manera, porque sabe cómo es la solución que puede resolver ese estado actual de su humano, del humano que está acompañando, pero necesita que alguien lo entienda para poderlo trabajar. O cuando las relaciones que tú tienes son de apego o tóxicas, ¿no? Como el miedo a perderte, el miedo a no ser suficiente, siempre va a haber como un apego también de parte del animal. O sea, la naturaleza del animal, así como el del humano, es una naturaleza del amor. Y el amor no incluye apegos, no incluye sacrificios, no, no, el amor es libre. Entonces, cuando el animal fluye en perfecta armonía con el humano, es porque el humano también está en perfecta armonía con él mismo. Cuando no, cuando hay un desbalance es que hay que ver qué es lo que se trabaja. Entonces, cuando hay una relación tóxica y hay un apego, es cuando el perro no puede relacionarse con otro animal no puede relacionarse con otro humano, o cuando ve que alguien se le acerca al humano, de una vez ataca porque siente que esa persona está vulnerable y necesita protegerla. Entonces ahí está el punto. Entonces, siempre hay un mensaje de un animal cuando hay un desbalance en el humano. Que, a ver, también esta parte, a ver si no me voy a desviar un poco, pero creo que te lo escuché a ti, de hecho, que siempre los humanos muy egocéntricos creemos que somos nosotros quien elegimos al animal, cuando verdaderamente el animal se otorga, me parece que es la palabra, se otorga o sea, a venir a ayudarte y a trabajar ciertas cosas en ti que él tiene como la facilidad, la accesibilidad de hacerlo. Entonces son las mascotas quienes nos eligen a nosotros porque saben perfectamente lo que van a trabajar. Las mascotas las que te eligen a ti y también los animales que te cruzas por el camino. Porque si tú vas por la carretera y ves una vaca, que todo el mundo se vuelve loco, ¿no? De que vacas. O si estás, no tengo idea, en la selva y te topas a un mono, a un ave, lo que sea que pase por tu vida, también trae para ti un mensaje. Entonces es importante que empezar como a ser consciente de esto, que las mascotas y los animales que te topas en tu vida traen un mensaje para ti. Y aunque de manera consciente no lo estés recibiendo, como por ejemplo María Luisa que los escucha o que los ve, esa información queda activada en tu campo energético. Entonces de manera inconsciente algo te llevas. Exacto, eso es lo que pasa cuando tú vas a un lugar como el Central Park, un lugar donde hay mucha naturaleza, donde están como congregados los pájaros, ¿no? Tú vas, te tranquilizas, te relajas y esa relajación es justamente por la información que te están transmitiendo los animales y los seres vivos que están en ese lugar. Así tú no seas consciente, por eso es que cuando tú vas al mar, cuando tú vas a un bosque, cuando siempre hay relajación. Entonces, una cosa es que tú no entiendas literalmente lo que te están diciendo y otra cosa es que no estén surtiendo ese efecto. Entonces, esos animales esporádicos también son súper importantes. Aquí hay una cosa muy bonita y es que cuando hay una conexión entre animal y humano, es una conexión de almas. O sea, el ego no aplica. Entonces es como el alma del animal sabe que el alma de este humano lo requiere, entonces se otorga y llega a la casa, o ya sea para vivir con él en la casa o para que sea el pajarito que llegó a tomar agua. Entonces, ahí es cuando empieza uno a ver cómo cuando fluyes con la naturaleza, cuando fluyes con los animales, todo empieza a fluir a tu favor. Así no comprendas el mensaje explícito que te están dando. Que a Sí, ver, porque justamente no es o sea, no siempre es un mensaje como tal, ¿no? O sea, puede ser nada más una activación. O sea, yo veo un perro y chance el perro no me dice que, oye, no sé, vengo a trabajar, yo qué sé, el asma, no sé por qué, el asma, que los chihuahueños dicen que son muy buenos para el asma, de que vengo a trabajar el asma de este niño. No, chance el perro simplemente está activando el amor propio en el niño, o qué sé yo, ¿no? que justo, Exacto. que justo es lo que iba a decir, que no es que van a llegar y te van a chismear algo y entonces te va a llegar como el WhatsApp cuando abres tu celular, sino que cada animal, cada uno de estos seres, tiene activado en ellos cierto atributo, que al momento en el que nosotros como humanos conectamos de manera consciente con estos animales, permitimos que esos atributos que ellos tienen de manera tan natural
se activen en nuestro campo y entonces el bloqueo que yo presento en este momento se empieza a liberar. Porque todo es resonancia. Recuerden que todo es resonancia y al final lo que sea que estés materializando, solamente lo estás materializando porque estás conectando a través de tu resonancia. Entonces, ¿qué es lo que hace el animal? Te empieza a balancear, te empieza a neutralizar y te hace que dejes de resonar con ese bloqueo o ese problema con el que estás conectando, ¿no? Exacto, sí. Aquí, otra cosa que quiero tocar es no nada más los animales que nos topamos en la vida real, y vida real entre comillas, pero también los animales que te topas en los sueños. Entonces, ¿qué son estos animales? O Que cuando te vas a meditaciones. dormir o en meditaciones, empiezas a conectar con todos estos seres y que sin duda te están trayendo también un mensaje. Bueno, estos seres, lo que pasa es que como es una conexión de almas, ellos tienen la posibilidad de llegarte en cualquier forma, o sea, no tiene que ser físicamente. Y cuando la persona es muy mental, tienen que esperar a que se duerman para aparecer, ¿ves? Es como lo mismo pasa con la meditación. Tienen que esperar a que estén muy en paz para que puedan aparecer. Ahí es cuando tienen que hacerse visibles. Em, pero esto funciona muy bien porque como son seres tan evolucionados, ellos no necesitan de la materia para comunicarse. O sea, nosotros estamos viendo, esto es materia, mi cuerpo es materia, el cuerpo de la ballena es materia, pero sabe que si yo la necesito, digamos, hay una ballena con la que yo me conecto, con la que mi conexión inició porque mi hija no podía dormir y le ponía de todo y nada funcionaba. Entonces busqué en internet y encontré a esta ballena. Y esta ballena es una ballena que está en el Polo Norte, físicamente está viva, pero se comunica con nosotras a través de ese video en YouTube, ¿sí? O sea, es como su campo energético está ahí y puedo acceder a esa información las veces que sea necesario, las veces que yo quiera, pero cuando ya entablé una comunicación con ella, me mostró dónde vivía, vive en el Polo Norte, me mostró cómo se llama, me mostró su manada. Entonces es como ella sabe que no necesita estar densificada para hacerse visible, en mi caso. Y cuando es en el caso de otra persona escéptica, otra persona que no haya hecho un trabajo espiritual, pues aparece a través de sueños. Es lo que decía Gis, ellos nos eligen, no somos nosotros. Siempre nos eligen, independientemente de si son mascotas o si son seres que habitan en su hábitat natural, en la selva, en el mar, en el viento, porque cada uno de estos es un reino y cada uno de estos tiene dones y talentos muy específicos que cuando se hacen visibles probablemente es porque quieren activar en ti ese don. Oye, y estaba este fin de semana, me fui de viaje con unas amigas y una de ellas le tiene pavor a las cucarachas. Y entonces, nada que sale una cucaracha por ahí, ¿no? Y entonces me dice, Yesua, ayúdame a sacarla. Y le digo, pues es que lo que tienes que hacer es conectar con ella. Conecta con ella, explícale que este espacio en este momento no es para ella y que hay que sacarla, hay que ayudarla a salir. No es broma, una cucaracha que no deja de moverse se puso quieta. Yo la saqué con todo el amor del mundo, le di las gracias por aparecer en nuestra vida, la cucaracha se fue y nosotros seguimos adentro sin ningún problema. Y me dice ella, otra vez, pánico a las cucarachas, ¿no? Nunca había visto una cucaracha tan quieta. Y entonces yo le contestaba, es que trátala como lo que es, un ser vivo con el que te puedes comunicar. Pero lo que te quería preguntar aquí es toda esta parte de los miedos y las fobias. ¿Qué significa cuando hay estas personas, y ahí te voy a mandar a Gis que su cariño por las arañas no es tan profundo? No ¿Qué? era tan profundo. No era tan profundo, ¿va? Para no activar nada en ti. ¿Qué significan estas fobias en las personas? Estas fobias son otra vez el reflejo de que hay algo en ti que hay que trabajar. Y son animales que nunca en tu vida te cruzarías, que preferías no verlos nunca, pero que te están mostrando algo importante en ti que trabajar. Entonces, por ejemplo, la cucaracha es un animal que traspasa eras, que ha sobrevivido a grandes catástrofes. Hay unas cucarachas tan fuertes que tienen como un caparazón que por más que tú las apachurres con tu pie, no mueren. Y pueden volar, nadar y correr. O sea, son muy evolucionadas. Pero entonces ese miedo es
O sea, si tú ves la cucaracha es un ser que independientemente de que todo el mundo la odie, está y ama su rol y se ama. Entonces te está mostrando que hay algo que trabajar en tu amor propio y en tu seguridad para no solamente traspasar el miedo que tienes o la fobia que le tienes a la cucaracha, sino para resolver un montón de cosas en tu vida personal. Entonces, siempre, siempre que un animal se hace presente en tu vida, así sea un roedor, una cucaracha o un zancudo, es porque hay algo importante que trabajar en ti. Y que es un poco el consejo que yo le daba a ella, como todo pasa por algo, siempre en tu vida absolutamente todo pasa por algo. Si chocas, si te corren, si se te cae el negocio, si lo que sea que te ocurra, está pasando por una razón. Siempre que ves estos animales, aunque tengas pavor, pues te están mostrando algo. Entonces yo le decía, conéctate con la cucaracha para que entonces sepas el mensaje que tiene para ti. Yo le daba este tip de cierra los ojos como si estuvieras en meditación y siéntete la cucaracha. O sea, siente que tú eres la cucaracha y siente cuál es el mensaje que tiene para ti. Lo que eso signifique para cada uno, ¿no? Entonces tengo ¿Sí? que regresar a preguntarle a ver qué fue lo que experimentó y si logró hacer esta conexión, que digo, también ella es súper bruja, entonces seguramente tendrá algo para contarme la siguiente vez que la vea. Total, total. Además, porque yo creo que todos somos brujos, o sea, como dicen ustedes, no necesitas un caldero para hacer magia. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo dormidos y mucho tiempo escondiéndonos por ser diferentes, pero lo que hemos visto en nuestro proceso de brujos y sin caldero es que hay mucha gente que está en el closet, que se siente sola y que necesita ayuda, no solamente para salir al mundo, sino para amarse, porque se han juzgado y se han castigado por ser diferentes mucho tiempo, ¿no? Es como que si la razón no lo puede explicar, entonces no es útil, no funciona y lo tienes que ocultar porque si no te van a tachar de loco. Llegamos a Brujos sin Caldero y es como, ok, te has creído loco en algún momento, bienvenido a nuestro mundo donde los locos somos más y donde los locos nos amamos porque sabemos que tenemos un don extrasensorial o muchos que podemos poner al servicio de la humanidad. Entonces es súper lindo ver cómo todos en realidad tenemos dones, solo que hay unos que están más dormidos que otros y hay otros que ya salieron a la luz y es perfecto y es una maravilla. Sí, que justo, y eso ahora yo te voy a poner de ejemplo a ti, o sea, lo puedo relacionar mucho con esta parte, Yeshua es gay. Entonces, cuando Yeshua sale del Ya closet, me sacaste del closet. ya te saqué todos los closets ahora. Entonces, cuando Yeshua sale del closet y mi mamá ya estaba en esta parte de súper aceptación, lo que pasó es que mi mamá se empezó a dar látigo ella sola y decía, es que siempre, o sea, si yo hubiera abierto poquito los ojos, me hubiera, o sea, siempre lo hubiera como aceptado, ¿me explico? O sea, ahora ella se echaba la culpa de que la vida de Yeshua pudo haber sido muchísimo más fácil si ella lo hubiera aceptado, pero que ella siempre decidió como taparse los ojos, ella siempre decidió creer que no, ella siempre decidió como quererlo esconder. Entonces, lo mismo pasa con esta parte brujística. O sea, como que cuando decides como aceptarlo e implementarlo, te das cuenta que siempre estuvo ahí y que era cuestión literal como de abrir perspectiva, de abrir poquito los ojos y que siempre, por ejemplo, la comunicación animal con tu mascota, con tu perro de toda la vida, como que siempre existió. O que, no sé, que ves los pájaros, pues bueno, era un poco como esta parte de comunicación, pero que siempre te están apareciendo esos animales para recordarte o activarte estas cosas que tienes que mejorar en tu vida. Incluso a mí me Sí, parece, ay, perdón, Melissa, a mí me parece no, hasta, no trampa, pero sí trampa, saber que todo esto existe y utilizar todas estas herramientas a tu favor, porque te comienzas a dar cuenta que como parte de la totalidad tienes todas estas herramientas para activarlas también en ti. Y una vez empezando como a aprender estos botoncitos o a permitir que esta información empiece a fluir, pues tu manera de enfrentar el mundo y de vivir la vida es completamente distinta, que me parece una locura. claro, los animales son como un atajo para acelerar esa evolución, porque como ellos saben exactamente qué es lo que hay que trabajar en ti. Entonces es como un camino. Entonces, inicialmente hay que trabajar la autoestima de esta persona, porque yo sé que cuando se ame va a reconocer que tiene esto y esto y esto y esto, ¿no? Ellos están para acompañarte en todo ese proceso, así sean animales del mundo externo con el que no tienes contacto todos los días, pero están para acompañarte en ese proceso. Entonces, como ya, o sea, ellos tienen como todo el panorama, lo ven
y saben además cuál es el paso a paso para pasar del punto A al punto B, sabiendo cuál es todo el potencial de ese humano. Entonces es un atajo acelerado, cuando tú te conectas con ellos, es un atajo acelerado para lograr tu evolución y para salir al mundo con lo que eres, amándote profundamente. No necesariamente para ser un terapeuta, no necesariamente para ser una comunicadora entre animales. Todo para vivir tu depende mucho vida. de cuál es tu propósito. O sea, yo estudié comunicación social creyendo que me iba a comunicar con los humanos y descubrí que esa comunicación va mucho más allá porque me puedo comunicar con los animales y con los otros reinos. Entonces, cuando yo descubro esto y amo esto, pues salgo a la luz, brillo y ayudo a los demás a brillar. Entonces, cada uno tiene su don, cada uno tiene su propósito, no tiene que ser igual lo uno con lo otro. Hay otras personas que también se comunican con los animales y seguramente si entramos a analizar, somos muy diferentes y las comunicaciones pueden ser muy diferentes, pero todo se basa en la delicia de tener este don y el don que tiene cada uno, de reconocerlo y decir, ah, qué delicia que yo me puedo comunicar telepáticamente, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo poner al servicio de los demás? No se trata Claro. como de encasillarnos todos no se trata de encasillarnos en nada, no más casillas, no más Sí. cuadrículas. Esto es como hablar inglés. No vas a hablar inglés todo el tiempo, pero cuando lo requieras, pues va a ser una herramienta muy útil tener esta segunda lengua o tercera o cuarta o la que sea activada, ¿no? Es lo mismo con estos animales. Oye, y también dijiste algo súper interesante ahí, me gustaría como clavarme un poco, que es cuáles son, quiero como repasar como las mascotas típicas que podrían existir como en la casa de algunas familias para que estas personas puedan saber en realidad cuál es la misión que estos animales tienen en su vida. Por ejemplo, no sé, los perros, que es como el ser que más nos acompaña. Bueno, los perros tienen una sensibilidad muy profunda. Ellos conectan su corazón con el corazón del humano y por lo general están ahí adelantándose a los hechos que van a pasar. Entonces, cuando una persona está pasando por un momento de duelo, de depresión, de confusión, el perro llega en el momento indicado. Es como, oye, no estás solo, aquí estoy para acompañarte, aquí estoy para mostrarte que hay un camino, aquí estoy para ti. Entonces el perro tiene un don de mostrarte la delicia de la fidelidad, de la lealtad, del amor real, del amor puro. O sea, cuando tú tienes un perro en casa, no hay nadie que se emocione más que verte llegar. Así te haya sido Sí. hace 5 minutos o hace una hora o hace 2 días. Te ama y es como que, uff, hace poquito estaba viendo un video de un perro que su humano se fue a la guerra y después de años de volver, fue como que él sabía que iba a llegar, nadie le había dicho nada y él se paró en el balcón a esperar a que llegara. Y cuando llegó el humano y se bajó del carro, fue como el perro empezó a enloquecerse, o sea, que de pronto alguien pudiera decir, no, en 2 años se le olvidó la existencia del humano. No, empezó a dar vueltas y a buscar la forma de salir y cuando salió, miren, se me pone la piel chinita, como dicen en México. Salió muy feliz y muy emocionado y fue un encuentro de amor real, amor profundo, amor desinteresado. Entonces, ese es como la belleza de tener un perro en casa, que te entiende, te sabe leer y sabe lo que necesitas en cada momento de tu vida. Celebra contigo tus éxitos y está ahí para acompañarte en tus momentos difíciles. Porque al final, digo, ahorita estamos hablando de los perros, pero cualquier ser que viva en nuestra vida se empieza a fundir junto con nosotros. Entonces los campos están en completa comunicación. Por eso es bien importante que, o sea, una herramienta es que empiecen a ser conscientes del comportamiento del animal. Cuando está triste, cuando está feliz, cuando se te acerca a chuparte, cuando mueve la cola, como dices tú, cuando se pega a la ventana a buscar quién va a llegar, porque todo eso lo están sintiendo y está ocurriendo algo con ellos. Entonces, Exacto. Por ejemplo, la cola tiene un poder muy importante. Es como una escoba energética. Entonces, independientemente de si tiene cola o no, o sea, físicamente, porque hay perros que les cortan la cola, pero la información de la cola sigue estando, ¿no? En su campo. Entonces, la cola funciona como una escoba.
Entonces, en la medida en que lo van moviendo, van limpiando el espacio porque saben que tú eres una persona sagrada que requiere estar en un espacio sano, un espacio libre de miedos, un espacio libre de malas energías. Pues malas energías me refiero a envidias, me refiero a cualquier suciedad que haya en el campo que ellos vean, lo limpian con su cola. Entonces es como una escoba energética divina, que además lo hacen con todo el amor del mundo, reconociendo con todo el honor del mundo al humano que acompañan. Oye, y por ejemplo, los gatos, que Bueno, también es los como gatos, el top 2 de mascota, yo creo, ¿no? Ya sabes que en esta sí, familia primero sacamos a un humano antes que sacar a uno de nuestros gatos. sí. Y esa es una de las razones justamente por la que Leti tiene a todo el reino animal a su disposición, porque saben que es una persona que tiene un corazón enorme, que siempre los va a honrar, que siempre los va a amar, que siempre los va a querer. Entonces es el lugar perfecto para ellos. Entonces, por eso ese vínculo es tan profundo. Pero los gatos están, por lo general, en la casa de brujos. O sea, no es coincidencia que un brujo tenga un gato negro. No es coincidencia que en la historia, así como el brujo ha tenido caldero, tenga su gato negro, sobre todo. Los gatos negros son súper intuitivos, los gatos negros pueden cerrar portales, pueden abrir portales, o sea, son unos mega brujos. O sea, si hay alguien que quiera ser un brujo sin caldero, perdón, debería tener un gato negro en su casa. O un gato. En realidad los gatos son seres que reconocen la magia en el humano y están ahí para potenciar esa magia, para recordar que son poderosísimos y que no necesitan tener un caldero para hacer magia. Y que además son perfectos transmutadores, ¿no? El ronroneo, o sea, este brrr que siempre escuchamos pues, con cualquier felino, de hecho, pero pues con un gato que es al que te le puedes acercar, Sí, este, lo que está haciendo es absorbiendo la energía de baja vibración para transmutarla y dejar todo neutralizado, ¿no? Entonces, un gato te ayuda de sobremanera. Yo, cada que alguien me da puerta, le recomiendo que tenga un gato en su vida porque me parecen los seres más hermosos y ayudadores, o como se diga, del mundo. total, ellos son unos compañeros de magia absoluta. Lo que dices, transmutan energías y son perfectos acompañantes de meditaciones. O sea, ellos como pueden ver más allá de lo que vemos los humanos, te acompañan ahí. O sea, meditar con un gato es una delicia, porque sientes un montón de cosas que normalmente no sientes cuando estás solo. Y cuando transmutan esa energía, por ejemplo, cuando ahorita que hablábamos de los desbalances, cuando un gato está en desbalance, que por ejemplo está muy gordo, es porque hay tanta energía que transmutar que no está teniendo tiempo suficiente para transmutar esa energía y recobrar su propia energía. Entonces empieza a engordarse. Entonces es muy importante como también entender que así como nosotros a veces necesitamos ayuda, ellos también, así sean muy poderosos, necesitan siempre ayuda y ahí hay algo que revisar. Entonces, qué tipo de personas están entrando a tu casa, qué tipo de personas tienes en tu vida, qué tipo de situaciones, de pensamientos, de palabras, de emociones estás utilizando o estás experimentando en tu día a día. Porque cuando el gato está en desbalance te está mostrando algo muy importante. Siempre, Claro. siempre hay algo que trabajar muy importante. Entonces, pues los gatos son perfectos para los brujos sin caldero. Ah, estoy trabada. Oye, pero yo tengo una duda. A ver, ahí es que, a ver, en la casa hay diferentes gatos, pero justamente la gata negra está súper gorda. Entonces, o sea, no entiendo esta parte de, pues según yo la gata tiene ayuda. O sea, no, justo no es la única gata, hay más gatos que pueden hacer el trabajo. Pues la gata es como libre de salirse e irse a limpiar. Entonces, ¿qué está pasando o qué podemos como hacer? ¿Cómo le podemos ayudar a la gata justamente para que entonces ella pueda estar como soltando toda esta parte con la que se está cargando de más? Probablemente o sea, están recibiendo muchos ataques psíquicos. ¿Qué significa eso? Ataques psíquicos pueden ser brujerías, pueden ser envidias, pueden ser malos deseos, como, uy,
estos son una porquería y empiezan a hablar mal tal y entonces pueden ser ataques muy fuertes que le están quedando grande a esa gata. Entonces hay que ayudarle para ver, o sea, hay que comunicarse con ella y ver qué es lo que está pasando, o sea, que eso es parte de la belleza de comunicarse con ellos, es como cuando, cuando tú puedes hablar con ella y le dices, bueno, muéstrame o cuéntame qué es lo que está pasando, cómo te podemos ayudar, pues puedes buscar herramientas para resolver y ayudarle, ¿sí? Ok. Pero cuando una gatica o un gato negro, sobre todo, tiene ese desbalance de estar gordo es porque las envidias o el ataque psíquico está muy fuerte y hay que entrar a trabajar ahí. Y otra cosa también es que cada gato tiene una conexión con una persona en particular. Entonces, probablemente el que sea como el humano que con el que más conecta la gata negra está recibiendo más ataques o le está ocurriendo algo más en su vida y entonces no está alcanzando a transmutar esa energía, a limpiarlo. Exacto. Tocaría ver quién es esa persona, quién es la persona más cercana a ella. ¿Tú? Isaías, mi hermano. No, Isaías, mi hermano. Bueno, entonces probablemente es que está vibrando bajito o está entrando a lugares donde la energía es muy densa y todo eso se lo está chupando. Probablemente hay que trabajar un montón en su energía, en fortalecer su campo energético, porque le está quedando grande la energía que está transmutando. Entonces ahí está. Es siempre ver el humano y el gato. ¿Qué es lo que pasa con ese humano para trabajar lo que sea que haya que trabajar? Buenísimo. Oye, Oye, a ver, dale. no, Ya hablamos de perros, ya hablamos de gatos, ya hablaste de las cúcaras, que son de los animales más odiados. Platícame un poquito de los mosquitos, que los mosquitos también la gente los detesta y los mata siempre. Entonces, Bueno, ¿qué es lo que tiene, lo que te viene a trabajar? los mosquitos tienen el poder de chupar sangre. Es un poder, aunque no lo creamos. Es como que, uy, qué fastidio, la roncha, tal, ¿no? Pero al sacar un poco de sangre es lo que pasa cuando tú donas sangre. Tienes espacio para renovar tu propia sangre, ¿sí? Entonces, no es que sea malo, claro, es incómodo, pero en la medida en que tú empiezas a fluir con ellos, no te pican. Entonces, por ejemplo, en el lugar donde vivo acá es un lugar caliente, un lugar donde los mosquitos salen siempre a partir de las 5 de la tarde y es impresionante. Entonces, lo que yo hago es tener una comunicación con ellos, es decir, como, oye, mira, la verdad, quiero dormir y quiero descansar, el ruidito no es chévere y quiero dormir, por favor, tampoco te quiero matar, o sea, fluyamos y hacemos como un trabajo ahí de paz, o sea, como un acuerdo de paz entre el mosquito y el humano. Pero es eso, es como que tienen el poder de sacar sangre, de, ¿sabes? Como de si le quitáramos la parte de la enfermedad, sería como de transportar información de un humano a otro, Buenísimo. ¿sabes? Porque He es la escuchado. sangre que sale ahí. Entonces, cuando tú fluyes con eso, no solamente te pican menos, sino que no te va a dar enfermedad, ¿no? Porque, claro, el miedo que le tienen todos es un dengue que me picó el mosquito y entonces fue y picó al otro. Entonces, cuando tú primero asumes una posición de el dengue no es parte de mí, pues ya empiezas a fluir en otro estado. Es como cuando tú estás fortalecido, nada te entra. Entonces, si te Claro, picó el zancudo, ah, sí, ya, pero ya pasó. Entre más luches con eso, más te va a rascar la roncha, más grande se te va a hacer, más alergia te va a hacer. O sea, hay personas en las que la roncha se le vuelve así, porque es esa misma lucha interna que tienen, como de no me quiero renovar. Entonces ahí ya está la otra parte de yo no me quiero renovar, yo estoy segura en este cuadro, de aquí no salgo. Entonces es como un rechazo. Entonces llega el zancudo que te quiere renovar y entonces tú lo rechazas y ¡puf! Se te arma la alergia. sí, que de hecho ahí mi mamá está impresionante porque aunque haya 10,000 mosquitos y a todo mundo nos estén picando, a mi mamá no le pica ninguno. O sea, es súper curioso. Oye, y hay muchos más animales que nos encantaría hablar, pero obviamente tendríamos que alargar este capítulo a muchos, muchos minutos más. Entonces me gustaría ponerte como ciertos animales en la mesa y ya sé que te voy a pedir un task súper difícil, pero si pudieras decir solamente una o dos palabras para decir qué es lo que están activando en ti o trabajando en ti,
¿cuáles son las que dirías? Entonces vamos a ver si se logra o si una o dos palabras son muy poquitas. Dale. A ver, primero, las arañas. Las arañas te muestran que no tienes que hacerlo todo, que tú puedes tejer una red, no puedo con una sola palabra, es muy difícil, Es, pero el networking es perfecto para ellos, es como lo que vienen a mostrarte, lo que vienen a activarte. Si tú lo rechazas, por lo general, es porque te cuesta muchísimo trabajo delegar, te cuesta muchísimo trabajo creer que alguien más puede hacerlo igual de bien a ti, y ahí es cuando todo se enloquece. oye, los elefantes. Los elefantes son hermosos, son corazón grande, son conexión desde la emoción del corazón, del poder de transmutar, eh, eh, conexión con el universo y todo lo que pueden oír a través de sus oídos, conexión con el planeta y con Gaia a través de sus patas y conexión con su trompa con la que pueden llevar información de arriba a abajo. Güey, creo que tenemos que meter a María Luisa Cumón. Creo que no tiene muy claro cuántos son dos palabras. No, como que no ha quedado claro. O sea, Tenía muchas más. es que si fuera una sola palabra, todos serían conexión, pero en realidad es que está muy difícil esa tarea. Oye, tenía muchísimos más animales, pero creo que sería muchísimo más interesante para poder profundizar en todos ellos que las personas se inscriban a este taller que estás preparando y que nosotros estamos junto contigo, que se llama Conexión Animal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en Conexión Animal? Lo que va a ocurrir en Conexión Animal es que vamos a mostrarles la belleza de conectar con estos animales, con la mayoría. Obviamente tampoco podemos abarcar todos, porque además hay un montón de animales que ni siquiera el humano ha reconocido aún. Pero es como enseñarte cuál es la ventaja o cuál es la delicia de conectar con todos estos seres. En este taller vas a tener un equipo de 3 brujos súper conectados desde el amor con estos seres divinos, en el que además te vamos a enseñar meditaciones y prácticas para conectar con ellos desde otra conciencia y evolucionar esa comunicación que tienes con los animales, ya sea si son mascotas o si son animales esporádicos que te encuentras en la calle, que te encuentras en un sueño o en imágenes recurrentes que aparecen. Sí, y también, bueno, para completar, es que más que se quede en toda esta parte de chisme y de información de, ok, ya entendí que las arañas sirven para delegar. Es más bien para que empieces a activar esos atributos de todos estos seres en tu campo y lo puedas reflejar en tu vida y que entonces tu realidad se empiece a transformar. Entonces, qué emoción este taller que pues ya está y qué bien es trabajar contigo, qué bien se siente hablar contigo a través de la cámara y que las personas de Burgos Sin Caldero vayan por fin a ponerle cara a un gran elemento de este equipo. Gracias, la verdad, sí, me siento muy emocionada, me siento muy honrada, además de ser el segundo capítulo de su podcast y obviamente muy feliz de reconocer toda la magia que hay en este equipo y de cómo podemos transformar la vida de la gente que nos oye, nos lee y se comunica con nosotros. Qué felicidad. Oye, antes de cerrar, una pregunta que nos hacen muchísimo. Este tema de comer carne animal. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, bueno, los animales se otorgan para diferentes propósitos. Entonces, por ejemplo, los caballos, la gente dice, no, pobrecito, los caballos los tratan mal, subirse encima de un caballo es terrible. No, pero el caballo disfruta eso, o sea, forma parte de su misión. Ellos transmutan un montón de cosas cuando tú estás encima. Hay muchos de ellos que se otorgan para darle vida a la humanidad. Entonces, ponle que es el Rey León. El Rey León decía, todo lo que está dentro de la pradera se respeta. Y si vas a cazar, es para vivir, no a cazar por cazar, que era lo que pasaba con las hienas, ¿se acuerdan? Entonces, cuando tú lo haces desde una conciencia de honor, de agradecimiento, es una cosa
diferente a comer por comer o matar por matar. Entonces, ellos se otorgan para darte vida a ti y por eso es que es tan importante agradecer y bendecir los alimentos siempre, porque es como yo estoy haciendo esto, estoy cumpliendo este rol para darte vida a ti. Entonces, en la medida en que tú te alimentas de uno de ellos conscientemente, con esta conciencia, pues tú estás recibiendo mucho amor y además mucha información, porque imagínate de un ser que proviene de las profundidades del mar, de un ser que proviene de la tierra, o sea, es mucha información, es muy sagrado, es lo que pasa con Avatar, la película Avatar, que matan a un animal y él se acerca y ella se acerca y dice, te veo. Es la forma de decir, gracias, gracias, de verdad, gracias. O sea, no es cazar por cazar, no es matar por matar y por creerse superior a los animales, sino es como, gracias porque tú te estás otorgando para dar mi vida. Sí, justo. Iba a dar el ejemplo de Avatar, pero es esta parte de honrar y reconocer la otra vida. Exacto, Buenísimo. exacto. Y Buenísimo. también entender que todas las personas encarnadas nos encontramos en un proceso distinto de evolución. Aquí no significa que el que es vegetariano, el que es vegano, el que es pescetariano o el que come carne, uno sea mejor que el otro. Solamente son distintos grados de evolución donde el cuerpo físico de la persona que come carne le está pidiendo la información que la carne tiene y el cuerpo físico del vegano le está pidiendo la información que la comida vegana tiene. Entonces nada está Exacto. bien, nada está mal, simplemente es evolución. Escucha tu Es desde cuerpo. la conciencia con la que tú lo haces, la intención Exacto. también, siempre, siempre es súper importante. Es como, oye, gracias, gracias a la Pachamama por otorgarme este alimento, gracias a quienes hicieron posible que estos alimentos estén hoy en esta mesa, gracias a quienes se otorgaron también para cocinar y servirlo con infinito amor. O sea, siempre reconociendo toda la cadena y obviamente la cadena comienza en ellos. Entonces, desde ahí, el honor y el amor tiene que ser profundo. Exacto, que de hecho hablaremos en otro capítulo de toda esta parte de la comida que estará muy interesante. Pero pues creo que esa es toda la información que tenemos preparada el día de hoy de animales. María Luisa, cuéntales a todos los que escuchan en dónde te pueden encontrar, cómo estás en redes sociales. Ya saben que eres parte de Burgos y Caldero, pero ¿dónde estás tú? Ok, estoy en Instagram y en TikTok y es @entiamaris, entiamaris, entidades del amor. Ay, súper. Ahorita escribimos también aquí el nombre para que la gente lo pueda leer. Vale, gracias. Muchísimas gracias, María Luisa, por estar aquí. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Y si alguien tiene algo que aportar, les dejaremos aquí algunas preguntas para que puedan escribir todo lo que quieran. Y si alguien quiere saber cómo activar todos los atributos animales en su campo energético para desbloquear situaciones que tengan en su vida, pues inscríbanse a Conexión Animal, este taller que está armado, está increíble y nos tendrán a nosotros tres. Entonces, gracias. Yeah. Gracias a ustedes por esta invitación y feliz de volver a grabar otro capítulo con ustedes. Amo hablar con ustedes, hablo con los animales, amo este proceso tan divino. Gracias de verdad. Gracias. Venga, nos vemos. Chao.